Buenos días, mi nombre es Michael Manuel Herrera Rivera, soy el grado noveno 2 y hoy desde casa voy a estar explicando lo que es ingeniería genética. La ingeniería genética es la manipulación directa de los genes de un organismo usando la biotecnología para modificar los genes, eliminarlos o duplicarlos. Mediante la ingeniería genética se pueden quitar uno o más genes a un organismo, aumentar el número de moléculas de ADN, clonar células e individuos completas, crear organismos genéticamente o modificarlos, etc. Ingeniería genética y su manipulación. Se llama ingeniería o manipulación genética a una serie de técnicas que permiten la transferencia programada de genes entre distintos organismos. Consiste en una reunión artística de las moléculas de ADN con la finalidad de aislar genes o fragmentos de ADN, clonarlos e introducirlos en otro genoma para que se expresen. Ingeniería genética de las técnicas. La ingeniería genética incluye conjuntos de técnicas biotecnológicas para entre ellas destacadas: implicación del ADN, la secuencia del ADN, la reacción de cadenas de la polimerasa, plasmocitosis, clonación molecular, mutación excepcional, bloqueo genético. También pueden tener sus usos. Ampliación del ADN. Una implicación genética es un incremento del número copias de una secuencia genética. Las células cancerosas a veces producen múltiples copias de los genes en respuesta a señales de otras células o de su entorno. Y en los lanzados en la unicondria y en los plasmidos, en las mitocondrias y en las plantas. Así predeterminan la secuencia del ADN. Secuencias del ADN es un conjunto de técnicas que permite conocer el orden que aparece en los nucleótidos en el ADN, que es la base de información genética de los organismos. Estas técnicas tienen aplicación médica. Una enfermedad básica, comparar la historia evolutiva de un organismo o forenses. Las técnicas consisten en realizar varios ciclos. La reacción en cadena de la polimerasa es una técnica de laboratorio utilizada para implicar secuencias del ADN, método de utilizar secuencias cortas del ADN llamadas seguidores para seleccionar la parte del genoma, ampliar las temperaturas de las muestras. Se sube y se baja repetidamente para ayudar a la enzima de replicación del ADN y duplicar la secuencia del ADN. ¿Qué estas 100 copias son? Plasmocitosis es un tipo de célula inmunitaria que elabora una gran cantidad de anticuerpos específicos. Los plasmocitos evolucionan de células B que se activaron un plasmocito a un tipo de glóbulo blanco. También se llaman células plasmáticas, a la que se ha extraído un organismo exones. De esta forma se pueden obtener organismos que no expresan el gen en el tejido especial o en el organismo completo. Clonación de moléculas. Es un conjunto de métodos experimentales utilizados en la biología molecular. Se utiliza para ensamblar moléculas del ADN y lograr su copiador dentro del organismo receptor. El uso de la palabra clonación se refiere al que el método comprende el copiado de una molécula única del ADN. Comenzaron en una sola célula viva para reproducir una gran población de células que contienen moléculas. Mutación excepcional. Esta mutación en la secuencia del ADN pueden llevar a la situación de aminoácidos en la proteína, resultante un cambio de un solo aminoácido. Pueden ser importantes si es un conceptivo y ocurre fuera del sitio activo de las proteínas, puesto que el término se utiliza de manera confusa para realizar bloqueo genético. Es una técnica genética que consiste en suprimir la expresión
de genes específicos a un organismo, sustituyendo el gen originario del locus en una versión modificada. En el mismo las que han extraído a uno varios exones. De esta forma se obtienen organismos que no expresan el gen a un tejido específico o en el organismo completo. Ingeniería genética y su implicación. A nivel ecológico y que se ecología pueden divorciarse de experimental y sociedad. La mayor amenaza de estas aplicaciones de la ingeniería genética en la agricultura es la pérdida de diversidad, biología y cultura. Aún de los mayores problemas a los que se enfrentan expresamente a la humanidad en la erosión es ingeniería genética, la clonación. La clonación genética es una práctica cuya importancia no es de todos conocida por la sociedad. Poco hablan de ella, siendo a veces idealizada o incluso rechazada, sobre todo cuando se habla de ética respecto a los resultados que han obtenido, puesto que es el término que se utiliza de manera confiesa para reflexionarse a distintos tipos. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias y espero que les guste.